Esa es la página. Bueno, Ronald, comencemos. Salario mínimo. A partir del 1 de agosto entra en vigencia y es un 20%, es decir, que va a andar el salario para el área de servicios, comercio y servicios, va a andar en los $365. Un acuerdo rápido en el Consejo del Salario Mínimo. Mira, es saludable, es bueno, ¿verdad? El 20% es algo, son 60 pesos más o menos lo que le van a subir a la gente. Exacto. Me parece que es una buena medida. Todo ha estado subiendo, todo está caro. La gasolina ha venido a incrementar los precios de todo. Tú sabes que sube el combustible, sube el flete y sube todo. La energía eléctrica está más cara. El agua está más cara. Entonces los 60 pesos de estos van a servir un poco para paliar la situación, ¿verdad? ¿Cómo se van a financiar? Ese es el otro que hay que decirlo, ¿verdad? El gobierno dice que va a subsidiar a la pequeña y a la microempresa. Antes de eso, Ronald, vaya, el argumento en el pasado por el que no se autorizaba en el Consejo Nacional del Salario Mínimo un incremento era por los costos que tenía y las repercusiones a nivel de pérdida de empleos, también las empresas, la posibilidad de no poder. Hoy el gobierno les ha quitado ese argumento porque va a subsidiar un año el incremento para, entiendo yo, micro, pequeñas, medianas empresas. Hasta 100 empleados. Hasta 100 empleados. Entonces, el tema, insisto, es quitarle el argumento de que no pueden absorberlo porque esto generaría un golpe para las economías de las empresas. No, el problema es cómo lo vas a pagar, pues de dónde van a sacar el pisto del presupuesto general de la nación. ¿Y eso quién lo paga? Los mismos trabajadores, lo pagas vos, lo pago yo, lo paga la empresa. Y el problema es que están diciendo que no hay dinero entonces ahí. ¿Cuánto es? 300 y pico millones al año. Sí, más o menos. 360 millones. Bueno, en los 12 meses que se va a financiar más de $300 millones. Bueno, y estamos prestando 1.300 millones al Fondo Monetario, que todavía no nos dicen nada. ¿Cuál es el punto? ¿Te parece? Es que el financiamiento no hay, pues además lo pagamos todos y no se debe estar trastocando la economía, hombre. Entonces que no hay aumento. ¿Cómo no? Si te digo que qué bueno que haya aumento. Que lo absorban las empresas. Pues deberían de absorberlo las empresas, pero deberíamos de ir más a la productividad de la economía que hasta la subsidiando por todos lados, ¿verdad? Porque hoy es subsidio para esto, subsidio para aquello. Bueno, vamos a subsidiar el Bitcoin, a otros 150 millones y 360 aquí, 500 millones. O sea que aquí, $30 también. Cuando que ya no alcance la plata, quiero ver qué va a pasar. Vaya, Aldo. Bueno, mira, en primer lugar, yo sí quiero hacer alusión al tema que mencionó el señor Ortega, que habló de la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, lo íbamos a tocar un poquito más adelante, pero dale si querés. Sí, porque con ese comenzó, pues, y la verdad es que me parece que hay que ser responsable cuando uno habla. Dice que tiene conocimiento que hay plazas todavía fantasmas de partidos, pues no quiere decir nombre. ¿Cuál es el problema de decirlo? No te va a gustar a mí, no te va a gustar a vos, me dijo yo ¿qué? A mí que me reíste. Y a mí que me importa realmente, pues, si yo soy ciudadano y tengo derecho a saber esa información, si es cierto lo que él dice. Ahora, por otro lado, también, me parece que sí ha habido un cambio de postura de él. Estamos bajo de volumen en la transmisión de Facebook Live, me dicen si podemos verificar, por favor. Sí ha habido un cambio de postura de parte de él, aunque diga lo contrario, ¿verdad? O sea, él decía, manejaba un discurso antes de que tomara posesión. De hecho, fueron los que denunciaron primero. Sí, después se lo señalaron, correcto. Y ahora, pues, está teniendo un discurso diferente. Ahora, mira, hay que decir una cosa. No todos a los que se les llama, entre comillas, institucionales, realmente son gente muy, puede ser de 8 a 4 y tener contrato, pero muchas de esas son gente que pasaron los partidos sin vergüenzas, las pasaron a contrato institucional para que no las despidieran. En cuenta unos que fueron candidatos a diputados y no quedaron, por cierto. Entonces,
ese grupo de gente es otro pequeño ejército que está metido ahí, que también hay que limpiarlo. ¿Cómo es eso de que para que no te quiten, entonces eras contratado por mi fracción, pero para que no te quiten los que llegan, te voy a poner? Sí. Ahora, es innegable, Aldo, que tienen derechos, ¿verdad? Tienen Amén, derecho. como hayan llegado, tienen Y derecho. hablamos aquí, mira, yo te voy a decir una cosa. Hablamos de este tema, te acuerdas, recién llegó Sí, esta asamblea. correcto. De que las cosas había que hacerlas como se debían. ¿Querés prescindir de un empleado, aunque haya llegado ahí por el partido? Basta, se le acabó pero hay que hacerlo jurídicamente bien. Sí, sí. Para que después no venga y va a ir a la corte. Si no son cachetadas de payaso como lo de don Norman Quijano, porque los despidió y ordenó la sala a reinstalar. Sí, entonces al final se te vuelve y le tenés que pagar todos los salarios acumulados. Entonces, para evitar eso, mejor hacer bien las cosas. Si están identificadas estas gentes que han llegado de esa manera. O sea, ¿tú crees que el seguir depurando la asamblea es necesario? Es necesario, por supuesto que es necesario, hay que hacerlo como se debe, pero hay que seguir depurando, a mí no me cabe duda. Y este señor Ortega no se debería de poner de lado de el no estar apoyando la depuración de la Asamblea Legislativa. Mira, se dice, a mí no me consta, los que saben, que esa asamblea podría funcionar perfectamente bien, todas las áreas administrativas, con no más de unos 800, 900 empleados más. Hasta muchos dicen. 500. Hasta muchos, quizás. Ponerle 600, 500. Sí, pero para llegar a eso hay que sacudir la gran sacudida de palo. Aquí hay un cáncer en esta asamblea y lo ha habido en las anteriores y sobre todo en la que fue. Son $12,000 mensuales para contratación de empleados para cada diputado. En la asamblea anterior, yo lo denuncié aquí, el reto del dipurrata. ¿Qué hicieron en esta asamblea? Le subieron $2,000 más. Hoy son $14,000. Ese es el cáncer. ¿Querés erradicar eso? Quitarles eso. Y depurar toda la asamblea y dejar 500. Dejar asesores institucionales en la asamblea. No le puede estar permitiendo a los partidos que estén llevando a sus partidarios, que no son ni asesores, no tienen la calidad para ser asesores de nada, hombre. Si llevaban a la hermana del amante, a la mamá del amante, esos son la gente que tenían allí, al cuñadito. Entonces no se vale. Lo primero que tienen que hacer, si realmente quieren hacer algo bueno, es quitarle los $14,000 mensuales. Solo imagínate lo que nos ahorraríamos al mes. 14,000 por 84, por 36 meses, una cantidad de millones exagerada. Y cabal, como decía Aldo, 500 personas bastan para que eso funcione. 500. $14,000, Aldo. Ahora, lo que es necesario manejar. Pero son $14,000. Yo no sé, esa información no la tengo, te lo soy sincero. ¿Y vos de dónde sacás esa información? Pública, ahí salió en públicamente pero no para es fake todos. News. ¿Cómo? No es fake news. No, para nada, es una realidad. Okay. Pero para el otro fin de semana lo vamos a averiguar, eso no hay problema. Ahora, lo que sí sé es que el número de gente que hay ahora en la asamblea no es ni parecido al número de gente que fueron a encontrar cuando llegó esta asamblea. Eso hay menos empleados. Mucho menos. Pero están ingresando como 30, 50 diarios. Y ya lo dijo los salarios. Y lo que se está haciendo es viendo currículum, perfiles, capacidades, idoneidades. Y no solo el hecho porque sea fulano de tal, aunque tenga tercer grado, pero como han dado en el territorio, apelando por el partido, tiene que meterlo. Ahora, lo que no puede darse es lo que se ha dado en el pasado cercano. Mira lo que está sucediendo ahora con esta comisión que está investigando todas lo que se le dio a estas asociaciones, digamos. Vamos a hablar de la comisión especial que se va a crear también para investigar sobre sueldos. Ya venimos con el tema. Exacto. Eso no puede pasar. Esas discrecionalidades no pueden ocurrir. Entonces yo le diría al señor Ortega que se ponga del lado correcto del deseo de la gente. Vayan afuera y pregúntenle al salvadoreño común y corriente si está de acuerdo con la depuración. Y el 99% le va a decir que sí está de acuerdo con la depuración. Ahora, pero lo que plantea Ronald es de que sí se depuró gente, pero se está contratando gente también. Claro. Y oíste a Luis Ortega decir que también se está contratando gente, a diario están firmando gente. Que dé pruebas, pues es que aquí hay que hablar sobre la base de pruebas, porque yo le escuché decir al señor Ortega algo
bien complicado, porque dice, es que podrían quitar, a no sé quién te dijo, ¿verdad? Es que podrían, cuando leíste lo de las departamentales, es que, pues sí, pero ¿y qué eso que podrían que es? Pues, No, me decía hasta huelga de hambre hicieron una gente ahí. Mira, el o podrían sea, hay es cosas nada, que se ¿verdad? pueden tapar y hay cosas que no se pueden tapar. Ahora, hay que ¿Verdad? decir solo Hay una gente cosa, que la una cosa. despidieron injustamente y hoy están contratando otro montón de gente y Hay son que decir una cosa. partidarios. Se inventaron, porque esa fue una inventada, esas tales delegaciones departamentales, se las inventaron exclusivamente para darle trabajo a los partidos a su gente en los territorios, para que la gente que trabaja en los territorios, que no podía venir hasta San Salvador. Ese es buen punto, si esas oficinas realmente sirven o solo funcionan para tener empleados de los diputados para nada, que están en los departamentos. Para nada, nunca han servido para nada, lo digo con total responsabilidad. Es más que para darle trabajo a la gente de los partidos. Para mí deberían cerrarse, para mí no deberían de existir. Bueno, a ver, el salario mínimo, te decía, para agotar ese tema, porque tenemos que venir con el tema de ONGs y sobresueldos. Bueno, mira, en cuanto al salario mínimo, yo creo que había que cumplir con la ley. La ley dice que cada 3 años se tiene que revisar. Y entiendo que la última vez que se revisó el salario mínimo fue en 2017. Sí. Sí, definitivamente 18, que 19, 20, había una deuda ahí. No, la ley lo manda. No es que quisieran o no quisieran, la ley dice que cada 3 años hay que revisarlo. Que si se va a aumentar o no se va a aumentar es otra cosa, pero hay que revisarlo. El subsidio. Exactamente. El subsidio es el tema que un poquito cambia la dinámica de lo que se venía. Sí, porque ¿qué pasaba antes con el salario mínimo? Amén de que tenían controlado el Consejo de Salario Mínimo, los empresarios, porque tenían sindicatos pagados ahí, lastimosamente se habían vendido y para los intereses de los empleadores. ¿Verdad? Entonces, amén de eso, siempre que se planteaba la posibilidad de subir 1 centavo o 2 centavos el salario mínimo, yo no recuerdo cuando lo hayan subido 20%, ahí salió una diputada del FMLN diciendo que lo habían subido el 100%, mejor que nos dé risa. 20 y pico por ciento lo subió el frente. No, ella dijo que lo había subido sí, 100%. Está loca, nadie lo va a subir el 100%. No, eso es mentira. Pero sí alegaban que fue un poquito más la subida del FMLN. Entonces, ¿pero qué pasaba? Venían, subían el salario mínimo y ahí quedaba la cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Se daba un efecto casi inmediato, un aumento de precios que se comía incluso a veces hasta más de lo que se había aumentado el salario mínimo. Entonces terminaba el salario mínimo hecho humo. Ahora el gobierno se plantea, bueno, como ya sabemos que lo probable, lo que puede suceder, casi seguro, es que cuando se aumente el salario mínimo va a haber un aumento de precios, que ya está habiendo un aumento de precios por la inflación, y la inflación tiene su explicación. Si querés hablamos de la explicación económica de la inflación en el país y en el mundo. Entonces, crea un mecanismo por el cual le dicen a los empresarios, mire, para que usted no salga con el sonsonete de siempre, de que porque se le han aumentado los costos, porque aumentar el salario aumenta los costos para un empleador, y vaya a empezar a decir, pues entonces yo ya no voy a tener 20 empleados, no que voy a tener nada más 10, y a esos 10 los voy a poner a hacer doble trabajo de los otros 10, y entonces vaya a haber desempleo. Entonces, ese porcentaje se le va a entregar una compensación a través de un fondo que se va a manejar siempre por Bandesal, para que aquellas empresas que tengan hasta 100 empleados, ¿y de dónde sale el número 100? Es que ese es el criterio para calificar una empresa mediana. Ya las que tienen más de 100 empleados ya se consideran como gran empresa según la ley. Entonces, hasta 100 empleados le vamos a dar esa compensación del salario mínimo para que usted no tenga que despedir a nadie. La gente tiene ese incremento, se palea un poco la inflación, hay más dinero en el mercado, por tanto, hay más posibilidades de compra de bienes y se estimula la economía en términos generales. Hay un poco más de capacidad de adquisición por parte de la población. Ahora, se inyecta esa cantidad de dinero también. Ahora, se dice, ¿de dónde va a salir ese dinero? Bueno, es evidente que si es un fondo, ¿no? Si es un fondo y va a salir, como dijo el ministro de Hacienda, del Fondo General, ¿verdad? Que va a ser fondeado con el gasto ordinario, quiere decir que se espera que si esto va a dinamizar la economía, eso que se está utilizando como fondo de compensación del salario mínimo va a ser, valga la redundancia, compensado con el impacto económico que tenga de aquí a algunos meses esa iniciativa. Sí, pero vaya, el tema es lo que advertía Ronald, que
va a haber un subsidio de parte de todos nosotros los contribuyentes. Sí, de todos para todos. Ajá, para el tema de que se incremente este 20% del salario mínimo. Sí. Entonces, un poquito decía él, está bien, pero la manera en cómo se va a subsidiar este año de subsidio para que no lo absorban directamente las empresas, hasta 100 empleados que tengan, ¿verdad? Es ahí un poquito el tema de lo diferente en el pasado, porque le quitas el argumento a los empresarios de que esto puede golpearlos y puede generar desempleo, pero de todas maneras alguien tiene que pagar estos almuerzos, ¿verdad? Nosotros lo pagamos, el pueblo. Mira, son 42.336.000 dólares los que se gasta la Asamblea Legislativa en los 14.000 pesos que le dan a cada diputado. Esto deberían de ocuparlo para subsidiar el salario mínimo. ¿Entiendes? No estarlo reventando el dinero ahí, porque ya quitaron esos 1.000 empleados, ya te lo están llenando con los 1.000, solo que hoy cambias de partido. Antes eran de los partidos que estaban, que se fueron, hoy son de los partidos que están. Simple la vida. Bueno, miren. Ahora hay que decir algo con respecto al salario mínimo. Por supuesto que lo ideal no sería un 20%. Sí. Este incremento no cubre la canasta básica. Claro, es mentira. Este es producto de realidad, pero también tenemos que tener realidades. Estamos frente a realidades. En el futuro cercano, el presidente tiene la idea de que esta economía se dinamice lo suficiente como para que no solo se pueda incrementar un 50, un 60, un 100% del salario mínimo, sino incluso en un futuro pasar a otras formas de pago. Como por ejemplo. Como por ejemplo cuando se gana por hora. Pagar por horas. Y de acuerdo a la función que desempeñé o el trabajo que desempeñé. Buen punto. Esa es una aspiración a futuro, ¿verdad? Eso significaría, ¿crees tú, que ganen por encima de la media del salario mínimo? Es que lo que pasa es que, mira, Aldo, si comparamos, y Ronald, si comparamos el salario mínimo de la región, nosotros solo estamos arriba de Nicaragua. Guatemala paga más salario mínimo, Honduras paga más salario mínimo, Costa Rica, Panamá ya no se diga. Pero hablar de Guatemala y Honduras es hablar también, mira cuál es la base de la economía formal y la economía informal también. En Honduras es probable que sea más alto el salario mínimo, pero es menos cantidad de formales los que están recibiendo eso. Hay más informalidad, por tanto eso es relativo. Aquí es alta la informalidad. Sí, ¿sabes cuánto realmente reciben el salario mínimo? 500,000 personas. Los demás no. Si aquí la economía es informal. 500,000 personas más o menos. Claro. Sí, o no Mira, son eso de, vamos a ver, informal. ¿cómo se sube realmente el salario mínimo en una economía? Cuando hay productividad, la productividad es alta en las empresas. Entonces puedes pagarle mejor al empleado. Pero si la productividad es baja, no, por mucho que apretes al empresario, no va a poder pagar más si no lo haces quebrar. Pero si incrementas el salario mínimo, ¿eso no te genera también dinamismo en la economía? Mira, 300, más bien 30 millones al mes es algún estimulante. Es bueno, sobre todo porque hay un efecto multiplicador en la economía porque va abajo. Pero se lo quitas a la economía cuando lo subsidias otra vez. Vaya, lo subsidias, pero además si abalanzás una estrategia de control de precios para que no te suban los precios. No, te acabas la economía. No hables de control de precios. No, tal vez controlar precios, sino que no le suban a los precios. Es que no podés. ¿Sabes cómo se hace para que no suban los precios en una economía? Poner producto en el mercado. Vamos a ver. Sobre oferta. Pues sí, no, eso te abarata los precios. Entonces, como lo que está... Pero permíteme, mira. Si los tomates están escasos, y aquí está Don Tim, los tomates se ponen caros en el mercado, ¿o no? Si hay bastante tomate, el tomate es barato, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde hay que ir para que haya tomate en el mercado? A los agricultores nuestros. Hay que ir a ayudarle a la agricultura. Pero aquí, ¿qué hacen? Le compran a Sinaloa todo el maíz y el frijol que están regalando. ¿Ah? ¿Por qué no le compran a los empresarios nuestros? ¿Por qué no se le da subsidio al empresario? Perdón, no subsidio. ¿Por qué no se le ayuda al empresario agricultor? Se crea cultivos protegidos, por ejemplo, para que haya en el mercado comida. Entonces, eso sí te baja los precios.
Entonces, como las medidas que se toman no son aisladas, también se anuncia paralelo al incremento del salario mínimo, que hay que decir lo que se aprobó sin el apoyo de la empresa privada, ¿verdad? Porque ahí hay una mesa tripartita, gobierno, trabajadores y empresarios. También paralelamente a eso se anuncia la continuación e incremento de la distribución que se hace de los paquetes alimenticios, ¿verdad? Que se le compra a los México. Ese es territorios. el problema grave. Eso, Prestas pisto para comprarle a México y después lo pagamos nosotros. eso genera, pues sí, pero es relativo, porque antes es relativo. Antes se robaban ese dinero, no, se pues sí, drenaba en pero la es que corrupción. antes se lo robaban, no que lo van a robar hoy otra vez. Ese argumento no es válido. No se drena en la corrupción, sino que se compra en Ese alimentos. argumento no es válido. Entonces, si antes hubieron ladrones, hoy también. Una consulta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo espérate que argumente, porque tengo una consulta. Pues esos fondos con los que ahora se está comprando los alimentos, antes se drenaban en la corrupción. Sí, ahora, pero igual ahora están comprando bien caro y no se pudo ni investigar ese pisto. Ahora su dinero le regresa Solo a la quitaron gente al ministro de Agricultura, que era el que compraba eso. ¿Qué pasa cuando el mercado digamos, ingresan al mercado estos productos de la canasta básica en mayor cantidad? Eso va a generar precisamente lo que vos estás diciendo. Al haber más productos, entonces eso va a hacer que los precios no incrementen y quebrar a los agricultores nacionales. De ese tipo de productos en el mercado. Ahora, una consulta, miren, para ambos, y contéstenmelo con la mayor objetividad posible. Realmente, con la cantidad de comida que está repartiendo el gobierno a la familia salvadoreña, ¿el mercado local puede abastecer? Sí, hombre, por supuesto. Además, ahí tenés que ir a hacer producir al agricultor nuestro, pero compras más caro allá y aquí está bien barato, entonces no se vale. Primero tenés que desarrollar la agroindustria en este país, y es lo que se está haciendo con el plan maestro de rescate de la agricultura, que recién está comenzando, porque eso es una cuestión bien ambiciosa y que necesita un fondeo bastante grande. Claro, solo son propaganda en este gobierno y no estamos viendo nada, absolutamente nada. El año pasado estábamos metidos en la pandemia y entramos a la cuarentena y era urgente conseguir esa cantidad tan grande de alimentos para distribuirlo. La capacidad del mercado local era insuficiente en ese momento. Hay que decirlo con todas sus palabras. No porque sea algo que a mí me alegre, porque debería de ser suficiente. Pero precisamente cuando este plan de rescate maestro del sector agropecuario funcione y se desarrolle la agricultura y la agroindustria, entonces en ese momento, primero Dios, este país va a ser autosuficiente en términos alimenticios, de seguridad alimentaria. Eso es lo que ha ocurrido realmente. Muy bien. Bueno, miren, no está chicha la cosa, definitivamente, claro que no. Hay muchos retos enfrente de todo esto, también explicaciones que creo son necesarias también que se deban de dar. El 1 de agosto entra en vigencia el nuevo salario mínimo. Claro, el 15 estaría recibiendo el que le pagan quincenalmente y el 30 el que mensual. Entonces, pero no, tampoco hay que hacerse... tampoco hay que ser números alegres, ¿verdad? Recuérdense que a esos 365 le tienen que aplicar el debido descuento de la ley, ¿verdad? Claro. que es precisamente AFP, Seguro Social, o sea, que no crea que le van a dar. Solo acordate que los que ganan abajo de 500 no pagan renta. Sí. Claro, definitivamente. No pagan renta, pero sí les descuentan AFP y les descuentan Seguro Social. Eso sí. Bueno, miren, hagamos una cosa, hagamos la pausa. O ya, no tenemos pausa. No te da, pues démosle con todo. Entonces, vamos entonces al tema de sobresueldos, porque fue otra cosa, ¿verdad? Se espera, y se los digo de buena fuente, que se juramenten los miembros de la comisión especial la próxima semana. O sea, va a haber comisión para investigar el destino de una cantidad importante de dinero en concepto de sobresueldo. Es una realidad. Creo que hay acuerdo en comisión política para poder hacerlo, y esta se suma al tema de las organizaciones no gubernamentales. Aldo, empiezo contigo este tema. Bueno, yo creo que esto es una deuda, es el cumplimiento de una deuda que
se adquirió en términos de la campaña, ¿verdad? Porque se dijo que se iban a hacer estas investigaciones. Y yo creo que todos tenemos derecho a saber lo que ya teníamos cierta información, no nos engañemos, ¿verdad? Nosotros sabíamos que ahí eso era una cloaca, ¿verdad? A donde ahí metían gente, a donde ahí le repartían a un montón de organizaciones fachadas. No estoy diciendo que todo el 100% de las organizaciones a las que le dieron dinero son, digamos, no hacían su trabajo, pero la mayoría o buena parte de ellas eran fachadas de los partidos políticos para ordeñar más, ¿verdad? El erario público. Pero también había un esquema, yo le llamo el esquema de la gobernabilidad corrupta. La gobernabilidad corrupta en este país funcionaba en base al reparto de sobresueldos, al reparto de maletines, al reparto para comprar gobernabilidad. Y entonces hizo una práctica común. Sí, es una práctica común. Fueron creativos en crear esquemas para poder defalcar al Estado. O sea, en eso sí le metían neuronas a eso para poder defalcar al Estado. Era el Estado corrupto completo. Entonces venían los ministros, todos los ministros de las administraciones de Arena y todos los ministros de las administraciones del FMLN era una práctica común. Vaya, mira. Que recibían sobre vaya, pero pongamos en perspectiva el tema. A fuerza de ser honestos, hay funcionarios públicos, presidentes de autónoma, ministros que ganan más que el presidente de la República. Eso se ha venido discutiendo durante mucho tiempo, ¿verdad? La otra situación es de que vos, si vas a llevar a tu gabinete, porque por constitución el gobierno, el presidente electo tiene que formar gabinete. Si vas a llevar a los mejores hombres y mujeres, definitivamente alguien que es un CEO de una empresa privada que gana 15, 20 mil dólares, no se va a ir por 5 mil dólares a trabajar a la empresa, correcto, al gobierno. Entonces ahí es donde venía la justificación. Te lo digo porque Margarita Escobar, muchas veces que le cuestionaron, ¿usted ha recibido sobresueldo? Sí, porque a mí me pagaban una parte en mi salario nominal y me daban otra parte de esa forma porque las responsabilidades y las obligaciones que yo tenía, entonces el presidente me decía, me va a pagar de esta manera una parte y la otra manera va a ir de esta parte. Así lo han venido justificando. Sí, pero son justificaciones de pipiripago, vamos a hablar la verdad. ¿Por qué? Y son justificaciones hipócritas además, porque cuando alguien, si vos tenés que transparentar y va, mire, yo le voy a pagar bien a mi funcionario porque no va a tener otro ingreso más que este. Y porque quiero que haga bien su trabajo y le voy a pagar, voy a decir un número en el aire, 7 mil dólares. Pero no voy a venir a decir por aquí para que la opinión pública, no se mire, 5 mil, gana 4 mil apenas el ministro va saliendo y por el otro lado le está metiendo 10 mil dólares mensuales. Eso es hipócrita y es mentiroso. No es transparentar las cosas. Sí. Entonces, eso es lo que hacían para no quedar ante la opinión pública mal. Es decir, mire, este ministro gana 15 mil dólares, nadie lo iba a aceptar, pero con ese esquemita, ¿verdad? Le estaban pasando, digamos, dinero. Además, no es cierto solo ese argumento de que porque allá en la empresa privada les pagan bien y entonces aquí, no, era una manera de sacarle dinero al Estado, hombre. Era la forma de pagarle más a sus gentes, a sus funcionarios. Además, hay un elemento que la gente tiene que tener claro. Se llama el servicio público. Yo estoy trabajando en la empresa privada, sí, me pagan 15 mil dólares mensuales, vaya, me ofrece un gobierno que yo pueda servirle al pueblo. Me dice que no me puede pagar 15 mil, pero me va a pagar la mitad, me va a pagar 7 mil, nada más, 7,500. Entonces, yo también hay un elemento de servicio público, de ética, que no puede ser que no tenga mística una persona y decir, voy a ir a servirle al pueblo. Mira, antes de darle la palabra a Ronald, vaya, pero verdaderamente decime el sentido jurídico de la comisión especial basados en que para muchos no hay delito que perseguir, sino tal vez existiría por ahí, es la crítica que hacen muchos, un ánimo de venganza porque lo que querés es exponer a toda esta gente que recibió por durante tiempo mucho dinero de esa forma. Y le descontaban renta de esos sobresueldos. ¿Ah? Pagaban renta. No, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Y eso no es ilegal. ¿Ah? Se lo daban íntegro, no le descontaban ni un centavo, pero de su sueldo formal, ahí sí le descontaban la renta. Entonces me vas a decir que ahí eso no es ilegal, que no, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Se llama evasión de impuestos. Y eso no tiene que penalizarse. No es así nomás la cosa, de que solo para exponer y al escarnio público y al bochorno. No, hombre, por supuesto. Ronald.
Vamos a ver, mira, esto es simpático, ¿verdad? Yo siempre estuve en desacuerdo de esos sobresueldos. Por supuesto, Margarita Escobar, las justificaciones que dio fueron ridículas, ridículas. Bueno, la niña María Isabel Rodríguez pasó de sincera. ¿Va? No, ella sí fue honesta. Ella sí dijo, mira, a mí me mandaba Mauricio Funes 4,000 pesos ahí. Yo pregunté que a dónde iba a firmar para mí y me dijeron que no, ¿verdad? Sí, dijo ella, cierto. Pero mira, eso de esos sobresueldos en nada escapa a lo que hacen ahora en este gobierno. ¿Y hoy qué dicen? El ministro fulano de tal, ad honorem. ¿Por qué? Porque la plaza vale 3,000 pesos. Ah, pero por ahí lo tengo de asesor y le pago 8,000. Ah, solo cambiaron la figura. Y yo creo que todos tenemos derecho a saber a dónde iba a parar esa plata de Tony Saca. Ahora, no hay mucho que investigar. Tony Saca de un listado ahí como de 500 personas a las que fue parte de su confesión. Hay que agarrar el listado y hay que exponerlo. Y algunos medios de comunicación también expusieron a varias personas que han recibido sobresueldos. Sí, hasta periodistas salieron, o sea, hay un listado de periodistas, hombre. Por supuesto. Ahora, es importante que se investigue. Bueno, lo de los periodistas no eran sobresueldos, eran mentas, dicen. No, pues sí, también lo otro, había mucha mentira, mucho chantaje. Además, unos días 10,000 pesos, unos días 3,000, días 5,000, a discreción del presidente. Si eso era soborno generalizado, ¿verdad? Soborno generalizado. Y yo estoy de acuerdo que se investigue esa plata, por supuesto, pero también quiero que se investigue la plata de la pandemia del año pasado. Esa fue del año pasado, pero estamos hablando de lo de Tony Saca, que lleva más de 10 años, que ya prescribieron esos delitos, y lo de la pandemia, que tiene 1 año. ¿Qué hicieron? Una ley para no investigarlos. O sea que aquellos sí los investigo y a estos no, a los míos no. ¿Esto es venganza política o qué es? Ese es el problema. Si lo de la pandemia sabemos. ¿Cuántas denuncias puso la CCS? 12, 14, ¿verdad? Ya las archivaron. No es que estés justificando que no se investigue aquello. No, si es que eso ya se sabe, no Tony Saca. 300 millones de pesos le adjudicaron. Allí te va a rebajar ya lo de Tony, ¿verdad? Porque ahí se va a saber a dónde. ¿A quiénes repartía la plata? ¿A quiénes repartía? ¿Sí? ¿Me entiendes? Yo no te justifico eso para nada. Lo que no justifico es que lo de la pandemia, que fue un montón de dinero y fue del año pasado, que acaba de ser, y los ministros ahí están, a excepción del de Agricultura, que ya lo echaron porque ya no lo podían cubrir, ¿verdad? Pero vamos a irnos a Tony Saca. ¿Cuántos años tiene Tony Saca? 17. De haber salido del gobierno. Ajá. 12 años. 12 años. 12 años. Eso vamos a irlo a investigar allá, cuando ya prescribió el delito, y lo de la pandemia del año pasado. No, pero es que vaya, mira, está bien el argumento que vos decís. Yo no sé si esos delitos han prescrito, ¿verdad? El haberle entregado de esa manera irregular dinero a mucha gente, basado en que eso compensaba las funciones que desempeñaba como funcionario. Esa es una parte, ¿verdad? Porque hay otra parte que definitivamente se movía a nivel de compra de voluntades. Por ejemplo, el dinero que se trasegaba de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para buscar acuerdos en determinados temas que le interesaban al gobierno. Sí, esa es otra práctica. Sí, esa es otra cosa. Lo que le dieron simbólicamente llamarlo maletines negros, como a los diputados y secretarios generales de los partidos. Esa era otra manera. Mauricio Funes salió comprando, por cierto, que hasta tuvo que renunciar un candidato a diputado porque... Sí. No, y además salieron unos audios ahí donde decía que de qué manera o cuál era el mecanismo presunto que usaban para mandarle pisto a los diputados y que votaran a favor de determinadas leyes. Ese es otro mecanismo. Sí. Los sobresueldos, digamos que es solo la puntita pero lo de la pandemia, que fue el año pasado, debe de investigarse, porque no vas a estar sacando investigaciones de 10 a 15 años y la pandemia no. Tu punto es... ¿Todo igual? Tu punto es que o todos en el suelo, todos en la cama, o tu punto es que se debe cortar a todos por la misma tijera. Pues sí, ¿no? Mira, es que no solo es el hecho de ver si ha prescrito o no ha prescrito, es el hecho de que tienen que saberse la verdad de esos nombres para que esa gente no se le ocurra nunca volver a querer ni siquiera. Por supuesto, igual con la pandemia, y la pandemia es más pecado, porque ese era
La ¿entendés? enfermedad del Y pueblo. que se sepa, porque hay un montón de esos nombres que se dan baños de pureza, que están incluso en tanques de pensamiento ahora y que fueron ministros, Todos tienen que que salir. fueron ministros y fueron secretarios de algo en el gobierno de Saca, y que hoy se dan baños de pureza y que recibían sobresueldo, ¿verdad? Y tienen que saberse quiénes fueron, ¿verdad? Y muchos me dicen, mire, pero incluso en el gobierno de Mauricio Funes y no hubo gente ahí que estuvo cercana al CD en puestos de gobierno. Y si recibió sobresueldos, tiene que saberse quién Claro, fue. claro. Y qué justifica. Es que no Bueno, se puede ahí está la justificar lista lo de 500 de justificable. Tony Sácame, si por ahí Que deberían de que se comenzar. diga. Pero mire, si un ministro ahí que cuando los 3 años nada más que hubo una alianza, ¿verdad? Porque cuando ya se dieron cuenta que eso se estaba deformando, se ahuecó y salen ahí de algunos ministros de CD que recibieron, pues que se sepa con nombre y Porque había apellido. rectores de universidades Sí. que aparecen. Eso por el lado de esos listados. Ahora veámoslo desde el punto de vista de qué es lo que había en términos estructurales. Mira, si cuando Saca era presidente, era el hombre más popular de este país. Todos hablaban bien de él. Y yo digo todos, aún algunos que ahora denuncian y atacan, todos hablaban bien de Saca. Saca era el hombre más bueno de este país. Y ahí no había dictadura, mira. Y Saca controlaba el Ejecutivo, su partido, tenía la bancada legislativa favorable con el antiguo bloque de derecha, tenía comprada la Corte Suprema de Justicia con Agustín García Calderón, controlaba las alcaldías, controlaba la Corte de Cuentas, controlaba la Fiscalía, controlaba las Procuradurías, y eso nadie le llamaba que era dictadura, pero formalmente era una apariencia de democracia. Pero ¿cómo tenía controlado todo ese aparato Saca? Simple, distribuía. Saca distribuía, mira, esos 300 y pico millones, es mentira que Saca se quedó con todo eso. Él se habrá quedado con unos varios millones, no me cabe la menor duda que el que parte y comparte lleva una buena parte, ¿va? Pero una gran cantidad de eso, si no la mayoría, la distribuyó, era la gobernabilidad comprada. Nadie le discutía en la asamblea las leyes, nadie le discutía en las alcaldías, nadie le disputaba poder en ningún lado. Las sentencias salían a la medida como el sastre, porque tenía la gobernabilidad comprada. Y mira, cuando se cambió el gobierno de Funes, ¿te acordás que Funes y Saca eran medio enemigos, ¿no? En la campaña? Porque Saca increpaba a Funes que cuando iba a renunciar de su entrevista y que se tirara y se definiera. Pero después que gana Funes en el ínterin, antes de tomar posesión, se volvieron bien amigos. Se volvieron unos grandes amigos porque Saca le enseñó la mecánica a Funes. ¿Y la mecánica cuál era? La mecánica del saqueo. Papá, así como yo no las tengo con mi partido, vos no las tenés con el tuyo. Porque Saca no las tenía con su partido, les había quitado el partido a los oligarcas. Y Funes era un recién llegado para muchos advenedizos al FMLN, que en tiempos de Shafik ni siquiera candidato hubiera sido a presidente. Repartí, comprar, repartir. Te voy a enseñar cómo se reparte, cómo se saca el dinero. Te voy a poner a los contadores que hoy, por cierto, están presos para que te ayuden. Y entonces repartí. El mismo esquema que Saca le enseñó a Funes y que continuó con Sánchez Serén. Diga lo que diga, porque Sánchez Serén también recibía sobresueldo de Mauricio Funes siendo vicepresidente de él. Que no me venga con cuentos chinos y baños de pureza. El gran profesor honesto y honrado que seguía viviendo ahí en una colonia popular durante su mandato. ¡Paja! También siguieron con lo mismo. ¿Y el dinero de la pandemia? ¿Qué pasa con el dinero de la pandemia? Sí, ¿qué es lo que hicieron? Una ley para no investigarla. Solo quitaron al ministro de Agricultura, porque si vamos a juzgar eso, juzguemos lo otro. Y el dinero de la pandemia fue del año pasado. Mira. Hay 80 y pico de casos en la Corte de Cuentas, bueno, los 14 de la CCS. Bueno, pues sí, ¿Y pero, qué hicieron? ¿Destruir la CCS? Vaya, pero mira, y si me decís los casos de la Corte de Cuentas, pues quisiera la Corte de Cuentas y no está funcionando la institucionalidad. ¿Cuál es el problema? No, Pero si el problema es la plata que se perdió de la pandemia. Pero si solo quitaron al ministro y ya estuvo. Si No se vale, si tenemos que ver eso. Si vos decís, ahí lo que la Corte cuenta, bueno, y no está funcionando la institucionalidad, pues algo tendrá que decir la Corte. La institucionalidad está funcionando en este país cuando le da golpe de Estado a la sala de lo constitucional. Pero te vas a saltar de un tema a otro. No. Pero vaya, vos hablas de la institucionalidad. Ronald, ordenemos. Pero la Corte de Cuentas, ¿quién la puso? Esta Corte de Cuentas la puso a la Asamblea pasada.
no la controla el ¿Y gobierno. cuál es el problema? Si el problema no es ese, el problema es la plata Y si de la pandemia si que se es- perdió, si esta lo que corte se de extravió. cuentas, y si esta corte de Ah. cuentas quisiera, ¿verdad?, hacer cualquier informe, no lo va a hacer bajo los dictados de casa presidencial. Eso lo Perdóname, ¿Cómo? no va a ser, la corte de cuentas no la Y controla. lo de el las gobierno. CICIs, ¿dónde están los casos de las CICIs de esta fiscalía que te la puso este Preguntémosle a gobierno? bueno, preguntémosle a las CICIs, pues, Ahí no ya la porque destruyeron, ahí pues. salen, no, pero, sí, pero los informes deben estar en algún lugar. Ah, pues sí, ¿dónde están? ¿Para qué Deberían de estar en la fiscalía, Sí. mirar si el fiscal los saca. y a las CICIs acaso alguien le va a prohibir sacar esos informes? Va, pues que lo saque. Espérame, es que sigamos hablando, claro. Es que aquí un montón de gente ha salido diciendo a diestra y siniestra, defendiendo la mentada lista Engel, ¿verdad? Esa lista elaborada por Estados Unidos, diciendo es que ahí se consultaron las fuentes que ahí dicen, pero también los informes de la CICIS. Y cuando la CICIS ha revelado algún informe, yo no lo conozco. Vos no lo Oye. conocés, pero el Departamento de Estado de No, Estados pero- Unidos sí lo conoce. Bueno, pero Y quien hizo la lista pero- son ellos, pero no somos formal- nosotros. Formalmente no ha habido ninguna Vaya, publicación. pero ¿verdad? no, Pero ya están allá. ¿Por qué crees que te salió? O Ahora sea que te la voy a lista decir Ángel algo. no es formal para vos. Pues, o sea que, perdóname, Ujú. lo formal es lo que emana de las instituciones de un Estado con relación a sus asuntos internos. Eso es lo formal. O sea que Estados Unidos no es un estado formal. Para Estados, si yo elaboro una lista de corruptos en Estados Unidos, eso no tiene formalidad allá, ¿verdad? Vaya, pero mira, centrémonos en un punto bien particular, que esto es lo que me interesa. Sobre el tema de los dineros de la pandemia, como decís Sí. vos, Ronald. Ujú. Algo tendrá que decir la Corte de Cuentas, Sí, Pues porque sí. la Corte de Cuentas Bueno, ¿te siguen los acordás? funcionarios que eligieron los... a la asamblea ¿Te pasada. acordás que ni siquiera los querían dejar entrar al Ministerio de Salud a hacer las No, auditorías? pero mira, si no te dejan entrar y no haces la auditoría, algo tenés que decir. No, si se dijo y no vi los videos, yo No, pues. pero digamos, los Todos informes, vimos los los informes videos. concluyentes de Ujú. las auditorías, de los Ajá. dineros que las instituciones de Ujú. gobierno invirtieron para poder enfrentar la pandemia, tienen que salir. Bueno, pero lo fíjate que- a que lo que por quería- algo tenemos la discusión, ¿verdad? Porque se perdió la No, plata. pero aterrizando, Ah. aterrizando. Pero Esta Mira, sala del... Aquellos una 13 opinión. millones de España esa es una que le opinión fueron tuya. a comprar equipos a una venta de repuestos de vehículos. Ah, Ese es el si eso problema. fue público. No, El pues, muchacho de Santa Tecla que hasta lo destituyó el presidente. eso lo leíste Ah. en el Faro. Eso lo leíste en No, la no es prensa cierto, gráfica. no es cierto. Y si lo leí en el Faro es porque es Y verdad. lo leíste El en Faro es Diario un de hoy. periódico de verdad. Esa es tu Oíme, opinión. Ronald, una consulta, y solo quizá amén de la que, o en el afán de que la gente entienda. Esta Corte de Cuentas no la eligieron estos diputados, No. la eligieron los diputados Sí. Claro. de la Sí. asamblea anterior, Y ¿verdad? el presidente no es Ansora. Entonces no tienen sea. que, no crees que se cae un poco el argumento de que están alineados con el presidente. No, si yo no estoy diciendo que están alineados con el presidente, yo lo que estoy exigiendo es que se investigue el dinero de la pandemia, así como se estén viendo el dinero de los sobresueldos de Tony Saca, lo cual es correcto. También queremos saber el pisto de la pandemia, Eso pero está ¿qué hicieron haciendo con la lo de la Corte pandemia? Cuenta, pues. Una ley para que no se investigue eso. Entonces, para esto haces una ley para no investigarlo y te vas 15 años atrás a investigar lo otro. Entonces, Bueno, tu argumento es que o todos en el suelo pues o todos en la sí, cama. si no, no hay justicia en esto. Pues sí, pero pues sí, pues esa es la opinión de Ronald. ¿Y qué vamos a hacer? Ya, lee el Faro, lee la prensa gráfica y está bien. Ahí salen los informes, ¿verdad? Y todas las grandes investigaciones. Yo no leo la prensa Pero gráfica, sí, pero sí leo el Faro, ¿viste? ¿verdad? Entonces, gato engrifado y todas las cosas, no sé cómo se llaman. Entonces, lo que yo te Por estoy cierto diciendo que hasta es, expulsaron al periodista del Faro. bueno, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Una persona trabajando sin permiso de trabajo extranjero. Sí, no, yo entiendo. Sí, sea, por supuesto que entiendo eso. ¿verdad? Ahí veo un montón de venezolanos en casa presidencial que no sé si tienen permiso de trabajo y eso ahí están. Y además pidió permiso de trabajo para ejercer la profesión de periodista sin tener ningún estudio de periodista. Pero bueno, es extraño, ¿verdad? Pedir permiso de trabajo y no. Es extraño que expulse a alguien del Faro. Entonces, la victimización de los medios de siempre. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, mira. La institucionalidad tiene que funcionar. Ahí está la Corte de Cuentas, este presidente de la Corte de Cuentas, Ansora, y el que le estaba pasando ahí a Parker cuando en la comisión toda la información de cosas que no debía haber informado,
y que en premio a su gran lealtad lo pusieron de presidente Sí. de la Corte. ¿Quién me va a decir a mí que se recibe instrucciones de casa presidencial? Nadie, hombre. Él si quiere puede No, sacar. nadie está diciendo que recibe. Además, yo siempre he dicho No, que pero esta Corte mira, de Cuentas no hay sirve. una cosa que hay que hay hacer una- una hay- contraloría en hay- este país. hay una realmente. cosa que Ronald plantea que creo yo que tiene una justificación y es en el sentido de que la corrupción se debe de investigar a todo Pues nivel. sí, No, pues sí. pero Y hacer si una hay- y ley si para hay- que y no si hay investigar alguna- la pandemia. y si hay alguna normalidad. Por eso es que yo le decía a Ronald, vaya, esta Corte de Cuentas algo tiene que decir respecto a que ese sí, tema. algo tiene que decir, hombre, ¿Ya? y no hay que destituirlos. Es que mira, Pues, pero hay que investigar el dinero de la pandemia, porque aquí de todo se habla, menos de ese pisto. Lo que hicieron fue una ley para no investigarla, imagínate. Inaudito. En términos Inaudito. conceptuales estamos de acuerdo. No, pero mira, vaya, está bien, ya llegaste a ese punto. Pero está inhibida la Corte de Cuentas a investigar esos dineros. Bueno, y no ya hicieron una ley para que no investiguen nada, pues. Pero eso Y no, inhibe. y no eso- protegiendo a los No, ministros. por eso, Ronald, pero eso inhibe a la No Corte de sé Cuentas. si alcanza la ley para la Corte de Cuentas, no lo sé. Pero bueno, ¿van a investigar o no? No, Ese es no, el fondo. No, por eso, pero vaya. Porque si querés culpar a la Corte de Cuentas, si la Corte de Cuentas no, sirve, No, si aquí se le dio finiquito a Tony Saca, se le dio finiquito a Mauricio Funes en las Cortes no, de yo Cuentas. te digo. O sea que eso vaya, no me vaya, justifica el robo. yo entiendo lo que vos planteas, decir, se declaró en reserva la información, pero eso inhibe a la Corte de Cuentas a investigar. No, si yo no te digo nada de la Corte de Cuentas, pero va a investigar la Asamblea Legislativa la plata de la pandemia, porque deberían de hacer una comisión especial para ver la plata de la pandemia en la Asamblea o no. Si hacen una para 15 años atrás, que hagan una para la del año Lo pasado. que está diciendo Ronald es tan absurdo como pensar que porque se le decreta reserva a un caso en los juzgados no se va a hacer justicia ni se va a seguir investigando. O sea, una cosa es que se decrete reserva en un caso judicial. Y realmente es y otra- absurdo, y hombre. otra cosa Si aquí es- le han Déjame, pero decretado déjame hablar, reserva pues, 7 déjame años hablar. a lo de la Pero pandemia. déjame hablar, pues, te dejo hablar, déjame hablar. Y el hecho que le decreten reserva a un caso judicializado, que significa que no se puede dar información al público de lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Porque pueden haber comprometerse la investigación, no significa que no se te vaya a hacer justicia o que ese juez no vaya a seguir juzgando o no va a haber una sentencia condenatoria. Lo mismo es en el caso de Corte de Cuentas. El caso que te reserva para un determinado caso no significa que la Corte de Cuentas no siga haciendo sus auditorías, que siga haciendo sus informes y que presente al final un informe. O sea, no hay que confundir peras con manzanas, porque eso es confundir a la población. Y hay otra cosa también, fíjense, ¿verdad? y de cara a la población, yo siento de que vaya, fíjate bien, yo creo que Tony Saca jamás imaginó que en la boda de su hijo le iban a poner las heladas. No, ¿Va? Nunca se imaginó porque No, ellos creyeron jamás. que el mecanismo de corrupción Jamás. que tenían nunca se iba a descubrir. claro. Va, Mauricio Funes sigue con lo mismo. Y yo te voy a decir, eso es más delicado todavía porque ahí está, posiblemente la fiscalía pierda ese caso, fíjate. Según parece, ya lo perdió. ¿Eh? ¿Eh? Ya parece. Sí, Por y eso el digo, dinero de la entonces, pandemia. Ahora, por eso, pero espérate. Entonces digo yo de que aquí entre cielo y tierra no hay nada oculto. No. Y entonces quiere decir que si vos estás haciendo o estás continuando o estás queriendo seguir en la misma historia de los 30 años atrás de Bueno, hacer piñata del dinero, o Mira, sea, la piñata de la Asamblea te Legislativa va a fue salir 14,000 $, antes eran 12, hoy son 14. te van a salir a la luz. Claro, Te van a salir a la ajá. luz. Entonces, porque Ujú. mira, el poder es como una tómbola, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Aquí estás a veces abajo, a veces estás arriba, abajo, a veces Y estás es arriba. efímero, rapidito pasa. Y el poder no es para Claro, siempre. no, Y es Claro, estos grupos, por supuesto, quieren hacer parecer y untar a este gobierno con lo que ellos eran, ¿verdad? Como ellos han sido, ¿verdad?, corruptos, entonces tirémosle lodo para que hacerle creer a la gente que no lo logran, hacerle creer a la gente que estos también son iguales a nosotros y que aquí es una sola cochinada y que la cochinada va a seguir. Claro, se están quedando en evidencia con eso. No sé si va a seguir llegando la señora Margarita Escobar a la asamblea cuando se empiece a investigar los sobresueldos a los que ella sale implicada. Yo no creo que le sea de mucho agrado para Arena como partido de que la gente se esté dando cuenta como todas sus administraciones defalcaron al Estado y el FMLN también. Mira lo que dijo el nuevo jefe de fracción del FMLN, las declaraciones que dio con relación a su propio partido, información que él sabe quizás mejor que vos y yo, de cómo se utilizó eso
descaradamente. Y mira, Entonces, eso no es de y- agrado de ellos porque se está terminando. y ese es el último tema que quería que discutiéramos, es precisamente lo que se está viviendo en el FMLN, ¿verdad? El FMLN, fíjate, tiene 4 diputados. Ya saben quién es el nuevo jefe de fracción. Y que no lo aceptan. Y no, pero no lo aceptan las 2 diputadas, ¿verdad? Entonces hay una división en el FMLN. En Arena, pues yo no creo que las aguas estén tampoco tan tranquilas, ¿verdad? Parece ser que hay un poquito ahí de turbulencia, pero en el FMLN las divisiones son más evidentes, ¿verdad? Con la elección del señor jefe de fracción, se llama... se me escapa el nombre en este momento, pero sí hay una división clara en ese partido político. ¿De quién? ¿El nombre de quién? Del nuevo jefe de fracción. Julio Guevara. Julio Guevara, de él, correcto. ¿Ya? Entonces hay una división. Y ahora resulta que es un hombre que lo ha impuesto José Luis Merino, y por eso pues se le quiere cuestionar el hecho que él haya sido nombrado como jefe de fracción. A él le cuestionan que sea de los allegados a José Luis Merino y que sea plegado en unas votaciones a nuevas ideas, ¿verdad? Pero mira, si el Frente ya no es partido político, me dice, eso están rascando lo último que pueden. Ya aceptaron que sea jefe de fracción, porque si no, no pueden cobrar los 14,000 pesos cada uno de la Asamblea Legislativa. Son 56, quiero ver, 14,50 y pico miles de pesos que están perdiendo al mes. Por eso aceptaron. Ahí no hay cuestiones ideológicas ya. Son $56,000. Hoy sí que sea jefe de fracción. No, ese partido no existe. Bueno. 8:22. Puma la gloria. Vaya. Vaya, los que quieren ir a cargar Bitcoin, ya está un cajero ahí en una gasolinera aquí por la gloria, ¿va? Por la gloria, así que ahí puede ir a comprar su Bitcoin, ¿verdad? Así es, hacer dólares Bitcoin o Bitcoin da dólares. Como correcto. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Tenemos todavía unos minutos por delante. Si escuchamos a la gente. Es correcto. Escuchemos a la gente, por favor, haga un buen uso del segmento de opinión ciudadana. Tenemos unos minutos. Además, tratemos de puntualmente decirnos el comentario que tengamos. Nos están viendo en varias ciudades de los Estados Unidos. Perdonen que no me han pedido que salude a todos los que están conectados a través de la transmisión en Facebook Live. Tenemos casi 1,000 personas conectadas en la transmisión de Facebook Live. Entonces se los agradecemos y les pedimos que por favor lo compartan, ¿verdad? Nos estaban mandando saludos desde Washington, nos están mandando saludos desde New Jersey, nos están mandando saludos desde Los Ángeles, nos están mandando saludos desde, bueno, está uno por aquí conectado, decía que estaba en Nebraska. O sea que estamos en toda la Unión Americana prácticamente con la cadena mundial de las cosas como son, y los que nos ven también en otros países, en Oceanía, en Australia, allá habían unos que estaban en Singapur, decían. En Ucrania. En Ucrania también viéndonos. Vámonos, Calito. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante, amigo. Mire, quiero decirle que usted ha invitado al mejor defensor del gobierno corrupto de Bukele, ahí, al señor que tiene ahí, pero no es don Ronald, es el otro, ¿verdad? Adelante, ¿ese era su comentario? Sí, ese es mi comentario. Vale, nada más. Muchas gracias. Al mejor defensor del gobierno corrupto de Bukele. Perfecto. Vaya, vamos a más llamados. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Sí, el mejor defensor de Arena y el Frente, don licenciado que está ahí, Umaña, no sé cómo, Ronald. Lo único que quiero yo es que se investigue Alba Alimento, Alba Petróleo, y que bien raro que de la magia desaparecieron del país, ¿verdad? También en gobiernos del Frente, y yo quisiera que, como ciudadanos, que se tomaran en cuenta muchas investigaciones que aquí en el país se han venido dando, situaciones de despilfarro de dinero del pueblo, ¿verdad? Ahora están hablando de que
van a subsidiar a las empresas de supuestamente medianas, pero es el mismo dinero, ¿verdad? Se está compartiendo y se está dando a la misma población, y antes no dicen nada de que esos dineros a dónde fueron a parar, ¿verdad? Impuestos que nosotros mismos también pagamos. Gracias. Por favor, ¿verdad? Comentario concreto, conciso, para que podamos dar espacio a mucho más. Tenemos todavía 3 minutitos por delante. Buenos días. Ahí felicidades allí para lo que están explicando todas estas cuestiones. Ya es tiempo de que la justicia pues le caiga a los peces más gordos, ¿verdad? Allí para los abogados, saludos también, y para el conductor de ese programa, Natán. Gracias, muy amable, muy amable. Bendiciones. No habrá dicho peces por mí. No se nota pero peces más cortos, tío. Sin comentario. Está fregado. No te estás aludido. No, está fregado. No, hombre, yo no me siento aludido. Buenos días. Buenos días. Mi amigo. Ajá. Gusto. Gracias, igualmente. Yo veo ahí que la solución para que se arregle ese problema de la asamblea es que se recorte al presupuesto que manejan, hombre. Si es demasiado dinero, lo han demostrado. Correcto. Desde todos estos años de que no hayan que hacer el dinero, lo regalan, lo malversan, ¿verdad? Entonces es necesario que se le corte el presupuesto a la asamblea para que no haya ese despilfarro de dinero. Gracias. Bueno, no sería mala idea, ¿verdad? Pues sí, lo que recortarlo. Recortarlo. Ahora, en el caso, en el caso de la asamblea es más fácil. En el caso de la corte, no, porque es constitucional el 6%. ¿va? Es la Corte Suprema. Perdón, Corte Suprema, sí, es constitucional. Sí. Buenos días. Buenos días. Amigo. Con razón el señor Aldo Álvarez decía que el gobierno no ve que va de embajador para China, casi como no va a pelear sus huesos. Al rato le van a dar a Walter Aragua también aquel viejito de apellido García. Así vale la pena hablar si está peleando el hueso, pues. Bueno, gracias. Están un poco hola, aceleraditos. Hola. Buenos días. Buenos días, estamos. Óigame, quisiera decirle cómo que así el señor presidente Bukele que el dinero alcanza cuando no se roba. Y esto se demuestra por las palabras textuales de él, que dice estos malditos corruptos, nadie los auditó, nunca entregaron cuentas, y él se entrega cuentas, está viendo lo mismo de siempre. Y estos señores que tienen allí, como dice el señor, ya va a comer, está comiendo el presidente, después del pueblo, pues. Así que bendiciones y buenos días. Gracias. Un último, no, ya no, vea, ya estamos a 2 minutos. Bueno, Ronald, comenzando por algunas alusiones que hicieron, ¿verdad? Contigo primero porque se investigue verdaderamente la corrupción del pasado, decían, y el primero que hablaba también de que, pues, no se trata de defender tanto lo que pasó en el pasado, argumentando que se debe investigar lo del presente. No, pues sí, es que es lógico, hombre, si vamos a investigar lo de Tony Saca, que es correcto, ¿verdad? Lo de los sobresueldos, yo nunca estuve de acuerdo con la Margarita de Escobar, con sus ridículas cosas, pero también lo de la pandemia, hombre, ¿ah? Si esa plata de la pandemia es una cantidad de millones de dólares exagerada, lo único que hicieron fue quitar al ministro de Agricultura y lo demás lo han tapado, no se vale. Pero de todas maneras, saludes a todos los que nos están escuchando, un fraternal abrazo para los de Estados Unidos y por supuesto para los nacionales, y gracias, Josué, por la invitación. No, gracias a ti por nos vemos el próximo sábado. Aldo. Bueno, importante siempre escuchar, ¿verdad? Vox Populi, Vox Dei, ¿verdad? Uno debe de ser democráticos, no solo del diente al labio, hay que oír a la gente, todos los que hablan, ¿verdad? Así también los militantes del FMLN que hablaron tienen derecho a opinar, ¿verdad? Por alusión personal, creo que quien no conoce mi trayectoria, creo que no puede estar hablando que mi discurso cambió hace 3 días, ¿verdad? O hace una semana, o hace un mes. Yo he sido coherente con mi postura desde siempre, ¿verdad? Desde hace años, ¿verdad? Y eso no va a cambiar independientemente del servicio público en el que coyunturalmente me encuentre, ¿verdad? Eso es mezquino, ¿verdad? Como hay gente que cambia su discurso cuando no le salen las cuentas propias, ¿verdad?
Si a mí el día de mañana me dicen, vaya, mira, muchas gracias por el servicio, yo voy a seguir manteniendo la misma línea de pensamiento coherente que tengo, ¿verdad? Porque lo hago por convicciones. Por otro lado, por último, decir, mira, es una falacia cuando se dice es que siguen teniendo el mismo presupuesto los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Y quién hizo el presupuesto de este año? Pues eso se tendrá que ver reflejado el otro año cuando esta Asamblea elabore su nuevo presupuesto.